Aquí seguimos de este territorio lince, de este miércoles 25 de enero, y arrancamos 10 y 10 de la mañana con una nueva sección que hemos titulado Economía Doméstica, Economía para Todos, que nos hace, por supuesto, que dirige Vicente Montañez. Vicente, y hoy abrimos plaza con nuestro día a día, la luz, el gas, el agua. Tienes la palabra. Bueno, vaya por delante que economía doméstica no significa ni más ni menos que bueno, pues la economía real. Al final no hay ninguna diferencia cuando analizamos datos de déficit, inflación, etcétera, etcétera, con las cosas del día a día. Con lo cual, tan economía es hablar de la macro como hablar de la micro, tan micro como es las facturas que pagamos todos los días. Entonces, hoy me gustaría analizar, a colación de todo este tinglao que se ha montado en torno al incremento del precio de la luz, precisamente en un momento donde azotaba una importante ola de frío a nuestro país, pues para ver realmente por qué y qué es lo que estamos pagando y qué es lo que justifica eso que lo paguemos. La primera cosa que hoy voy a analizar muy por encima, lo que sería la factura de la luz y también la factura del agua. Primera cosa que llama poderosamente la atención. Cualquiera de nuestros oyentes, cuando tire a pagar la factura de la luz, verá que después de toda una serie de conceptos que ahora desglosaremos, sale a pagar 100, más el 21% del IVA, 121. Bien, bueno, pues alguien debe de pensar que es un servicio menos prioritario la luz que el agua. ¿Hay algún motivo por el cual debamos bonificar el IVA, el tipo de IVA que estamos aplicando al agua, que es del 10%, frente al que aplicamos al gas o a la electricidad, que es del 21%? ¿Qué justifica esto? Esta sería la primera pregunta que nos deberíamos de hacer, porque es curioso. Es decir, en la luz pagamos el 21 y en el agua pagamos el 10, pagamos un IVA reducido. Hombre, si tanto les preocupa a nuestros políticos la actual situación que se está produciendo como consecuencia del precio de la subasta de las energías y del coste de producción de la electricidad, bueno, hay una fórmula muy fácil. Equiparemos el IVA exactamente igual que el que tiene el agua. Automáticamente tendríamos una bajada superior al 10%, que asumiría desde luego todas las variaciones y fluctuaciones que vamos a tener en este concepto muy probablemente a lo largo de este año. Con lo cual, lo primero que quiero poner encima de la mesa es que no hay ninguna voluntad política en solventar este tema. Y donde se sigue priorizando una vez más el recaudar y la política de amiguetes frente a la necesidad del ciudadano. Creo que esto es importante. Bien, ahora decimos, oye, vamos a ver, este coste de producción de la luz, Pedro, realmente, ¿en cuánto es lo que nos impacta en una factura? Bien, pues yo he cogido una factura normal de la que recibimos todos los días y me he puesto a analizarla, a mirarla con ojos de economista. Entonces, lo primero que llama la atención es que nosotros pagamos de una factura, insisto, voy a quitar el IVA, ¿de acuerdo? El IVA ya lo aplicaremos al final. De aquí, básicamente, el 40% de la cantidad que nosotros pagamos es el coste de producción de la electricidad. El 41, casi el 42% que pagaríamos sería costes regulados y el resto son impuestos. Si a todo esto nosotros le sumamos el IVA, Pedro, realmente de cada factura que nosotros pagamos, de cada 100 euros que nosotros pagamos de luz, tan solo 30 van destinados a pagar el bien que estamos consumiendo, porque absolutamente todo el resto van desde incentivos a las energías renovables, cogeneración y residuos, el 15% de nuestra factura, a coste de las redes de distribución y de transporte, otro 15%, y a otros costes regulados que a fecha de hoy todavía nadie me ha explicado cuáles son, en torno a un 10%. Este es el escenario en el que nos encontramos. Este es el desglose de una factura de la luz. Y, por tanto, esto lo que pone de manifiesto es, una, que estamos pagando un 70%, igual que pagamos en hidrocarburos, que otro día, si queréis, analizamos de cada litro de combustible que le metemos a nuestro coche,
realmente qué es lo que estamos pagando por lo que le estamos metiendo. Pero en definitiva, de nuestra factura de luz tan solo pagamos el 30% del coste real de la energía que consumimos. Todo lo demás son tributos y pagos que se realizan, por un lado, a las compañías eléctricas y, por otro lado, al gobierno, a las arcas públicas. Y además, dentro de este coste, hemos de entender que ellos tienen también su margen comercial. Este es el coste, el precio, el famoso precio al que nos venden el kilovatio. Pero entre el precio al que se nos vende el kilovatio y el precio en el que se obtiene la subasta es donde está el margen comercial de la industria energética. No nos vayamos a pensar que además de esto ellos no ganan dinero, es decir, ganan dinero porque entre todos les estamos pagando sus inversiones y sus infraestructuras más el margen comercial. Es como si yo tuviera una empresa y no solamente tuviera mi margen comercial, sino que además tuviera a mis clientes que me pagan los préstamos de las inversiones en mis maquinarias, por ejemplo. Vicente, sí. Y ahora la pregunta del millón. Sabemos cuánto se paga real en cada factura, es decir, 2/3 no es consumo real. Y ahora otra pregunta relativa también a la luz. ¿Cómo se establece en España el precio kilovatio hora? Bien, esto se produce una subasta entre los mismos que la comercializan. Es que es anecdótico, ¿vale? Es decir, hay determinadas, las compañías lo que hacen es que ellos tienen determinada cantidad de producción, ¿vale? Véase vía gas, etcétera. Bien, entonces entre las propias distribuidoras se produce una subasta por el cual se establece un precio según la ley de la oferta y la demanda, ¿vale? Esto es lo que hace que en momentos donde hay mucha demanda energética, ¿de acuerdo? Y tengamos un bien más o menos continuo, porque la producción eléctrica no siempre es la misma, el precio que las compañías estén dispuestos a pagar sea mayor. Ley de oferta y la demanda en un mercado de subasta. ¿Qué sucede? Que al final las mismas empresas, por ejemplo, que están comercializando gas, son las mismas distribuidoras. Estamos hablando de gas natural y estamos de Unión Fenosa y de Iberdrola. Es decir, que quienes entran en una subasta, bien, subasta podríamos decir ya prácticamente establecida, se lo reparten entre tres, bien, sí. Y pregunto yo, Vicente, quizás que yo lo veo con mala fe, el hecho de que se tenga que comprar energía a Francia no tiene un objetivo más que subir el precio real del costo final del kilovatio hora, ya que me veo obligada a comprar, luego como compro fuera, subo el precio de dentro. Vamos a ver, probablemente como... O es que realmente, Vicente, hay una necesidad energética, es decir, no producimos tanta energía o no tenemos tanta capacidad para producir la energía que este invierno fuerte está exigiendo. Vamos a ver, que este país no tiene capacidad de producir la energía que consume es un hecho. Eso es así, somos un país con déficit energético, ¿vale? Es decir, nosotros, aun suponiendo que estuviéramos produciendo al 100% de nuestra capacidad productiva, no sería suficiente para atender la demanda, ¿vale? Con lo cual, vamos a tener que importar energía siempre. A partir de ahí, el problema en una subasta es cuánto es la realidad de lo que tenemos que importar, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es la cantidad de lo que tenemos que comprar fuera? Y aquí esto es precisamente lo que está generando ciertas dudas en un entorno de oligopolio de facto como en el que nos encontramos, cuando además tenemos una fuente de generación como son las energías renovables, concretamente la eólica, donde es muy difícil prever cuánto estamos produciendo, cuánto vamos a producir, porque dependemos de algo tan variable como el viento. A día de hoy, Vicente, por ponerlo en números, dado el consumo que este invierno nos está conllevando a la media kilovatio hora a cada hogar español, a día de hoy, ¿cuánto del consumo total se está comprando a Francia? Bueno, probablemente entre no lo sabemos porque esto habría que anualizarlo, pero entre un 30 y un 35%. Es que es mucho, es que es una tercera parte, es decir, de cada tres, podemos decir, para decir potencia kilovatio hora, una no viene de España. Claro, ¿bien? Claro. Eso es Estado moderno. Y además una que en estos momentos, es decir, compramos relativamente a buen precio, es decir, esto se puede encarecer en cualquier momento. Por eso la importancia de lo que estábamos comentando antes en la tertulia, del poder disponer
de una capacidad de autoconsumo energético. Es que esto ya no es un tema, es simplemente para intentar proteger lo que es Vicente, otra país. pregunta importante sí. que se estará cuestionando también todo oyente que ahora nos esté escuchando y diga, bueno, vamos a ver, yo asumo cuál es mi cuenta de la factura de la luz cada mes, o en este caso bimensual, y si yo mismo quiero autodotarme de un sistema paralelo, como puede ser una energía alternativa, por ejemplo, la solar, a día de hoy, Vicente, pregunto, ¿técnica y legalmente es probable o uno procedería, no sé si en fraude de ley, pero sí de manera alegal o ilegal? No, vamos a ver, totalmente ilegal. Es decir, el ministro Soria, aquel que salió, bueno, pues al parecer por aquellos temas que tenía en Panamá, acabó drásticamente con la posibilidad de autoconsumo. Es decir, en estos momentos tú no puedes colocarte un panel solar y una batería. Bueno, de las baterías también podríamos hablar porque no hay país más restrictivo en la política de las baterías de almacenamiento de Tesla que está haciendo España, donde directamente no se comercializa este producto. Pero hemos acabado con el autoconsumo, es decir, si tú tienes placas solares, estás obligado a revertir esa generación eléctrica a la red pública y luego tú consumir de la red pública, donde vas a pagar nuevamente todos estos impuestos y estos costes es decir, que el sistema no solo establece un sistema que per se ya es caro, sino que tampoco da un sistema alternativo. Y no te puedes salir del sistema. Y si te gusta bien y si no con velas. Bueno, y si no, pues estarías totalmente fuera de la legalidad. Y, hombre, si de lo que me estás hablando es de que lo que tienes es una pequeña casa de aperos y labranzas en no sé qué pueblo extraño, pues a lo mejor hacen la vista gorda, pero vamos, desde luego, si lo que estás hablando es de una vivienda al uso, pues es totalmente imposible. Por lo tanto, resumimos, en un país donde siempre se habla de que tiene que haber oferta, ¿verdad? Para que así, habiendo oferta, pues bueno, o habiendo mucha demanda, ¿no? Pues se pueda reducir. De una u otra manera, al final estamos viendo que esa oligarquía de la que hablábamos antes, el poder de unos pocos, en el caso de la energía en España, tanto la eléctrica como en el caso del gas, como veremos en el caso de la gasolina, creo que como que son temas tabús, ¿verdad? Fueron, son y seguirán siendo así. Que nos gusta, bien. Que no, también. Que gobierna Moncloa, que gobierna Génova, seguirá siendo así. Que gobierna Ferraz, seguirá siendo así, porque por lo que vemos, de una u otra manera, al final, raro es el que, terminado su periplo por la política, no termina en algún consejo de administración de unos o de otros, pero en definitiva, de los tres, ¿verdad?, que hacen y deshacen. Por ahí pueden ir los tiros, veo, ¿no, Vicente? No, por ahí desde luego van los tiros, pero, y es más, además, es que este tipo de compañías, todas las infraestructuras, las hemos pagado todos los ciudadanos. Quiero recordar que todas estas que ahora se han llamado utilities son antiguas empresas del INI que se privatizaron en un momento dado en este país, pero que en definitiva, cada vez que estamos haciendo pago de todo este tipo de canon, de costes reguladores, etcétera, etcétera, es decir, a mí lo que me gustaría que el ciudadano de pie tenga claro es que estamos pagando 2 veces por lo mismo. Ya se pagó en su día, ¿eh? Y el agua, Vicente, más o menos lo mismo, ¿no? Dependemos de la distribuidora y a partir de ahí, en el caso de Madrid, Canal de Isabel II y Chimpún, y en el resto de comunidades, pues será lo equivalente, ¿no? Pero vamos, ¿qué quiere decir? Que posibilidades de optar, pocas. En el caso del agua es verdad que la parte no es tan gravosa, la parte de tributos, como os decía, en cuanto al tema del IVA, el IVA que se aplica es un IVA reducido del 10%, y luego sí que es cierto que hay canon, pero básicamente el canon que estamos hablando, bueno, pues es el propio del alcantarillado, es decir, en algún sitio hay que impactar el coste del alcantarillado de las ciudades y, bueno, pues se ha decidido impactar en el recibo de la luz. De cualquier modo, aquí la famosa subasta no es ni más ni menos que el precio que se compra sobre todas estas compañías en las que tú estabas hablando. Y te pregunto, Vicente, respecto al agua, ¿el precio del litro de metro cúbico también es susceptible de subasta como en el caso de la luz, o viene ya establecido a inicios de año, o se va estableciendo sobre la marcha, o depende de las cuencas hidrográficas? Depende de las cuencas hidrográficas.
depende de las cuencas hidrográficas. Y además, aquí en cada caso, los precios son tremendamente dispares, o incluso depende de la aportación de cada una de estas cuencas y de si tienen determinados pozos en cada una de las zonas, porque es donde se comparten determinados tipos, es decir, que de proveedor, en este caso de agua. ¿Sí? Podríamos decir, Vicente, que dentro de todas las cuencas hidrográficas de España, pregunto, en función del porcentaje de agua embalsada, por un lado, y por otro lado, de la demanda que en función del mes vaya requiriendo el ciudadano, a partir de ahí se establece un precio medio. Puede ser ese el sistema. Medio, sí. Es algo más complicado, que esto, y te voy a decir una cosa. Dentro de las compañías de agua, si hay algo secreto, son precisamente los algoritmos con los que se componen el precio, ¿eh? Es decir, amigo, sí, como la fórmula de la Coca-Cola, que se deduce, pero nunca se sabe, ¿no? Efectivamente, pero vamos, un poco por los inputs que tenemos, yo creo que lo has definido muy bien. Estos son los tres parámetros básicamente que se tienen en cuenta. En qué proporción y en qué forma realmente es algo que no se sabe. Es decir, periódicamente las compañías de agua, que en la gran mayoría de los casos o son públicas o son entidades mixtas o son concesiones controladas por los ayuntamientos, son los tres modelos de distribución que tenemos en nuestro país. Bien, pues pactan con el ayuntamiento de turno, publican periódicamente cuáles van a ser los precios y son los que aplican. Pero realmente el conocer este algoritmo no es tarea fácil, e insisto, ni los propios ayuntamientos lo conocen. Por lo tanto, podemos decir que al final el precio del agua viene, digamos, establecido u orientado por poder local y poder autonómico, sí, que llegado a un acuerdo, interés creado con la respectiva distribuidora, pues a partir de ahí hacemos números que son estos y solo estos, ¿no? Sí, pero es que fíjate, es que, por ejemplo, si yo te diera ahora un dato, y es que se calcula que el 66%, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, se pierde del agua simplemente a lo largo de la red de distribución hasta que llega al grifo del ciudadano, es decir, al grifo, ¿no? Es decir, claro, ¿por qué? Pues por el mal estado, por la mala conservación, por una serie de motivos, por la evaporación. Es decir, estos son los algoritmos que te comento. Es decir, sí que sabemos el precio en el que se paga a origen, pero toda esta serie de elementos de pérdidas, etcétera, son los que luego después, en cierto modo, se reabsorben junto al margen comercial de la distribuidora, que quiero también indicar que es muy bajito, ¿de acuerdo? Y es por el precio que al final acaban facturándonos el consumo que finalmente, Vicente, tenemos, ¿no? 2 minutitos que nos quedan para las 10:30. Te iba a preguntar, a día de hoy, ¿quién tiene el mando real en las cuencas hidrográficas? ¿Las comunidades autónomas, los ayuntamientos de la zona de esa cuenca hidrográfica, o directamente, pregunto, el Ministerio, en este caso de Fomento, que establece unas normas y luego las aplican las comunidades autónomas? Pues ahí tienen un pequeño batiburrillo. Amigo, algo me imaginaba. Es decir, tenemos a las comunidades y al Ministerio conjuntamente con las confederaciones hidrográficas de cada una de las cuencas. Tenemos también los ayuntamientos afectados, en este caso, por la distribución propiamente dicha del agua en su ciudad, y dependiendo del tipo o del nivel poblacional de ese ayuntamiento, también podemos tener implicadas a las en este caso a las diputaciones, ¿no? O sea que entonces, Vicente, en el fondo tenemos poder local, poder pseudolocal, que tampoco es autonómico, diputaciones provinciales, las comunidades autónomas y, por otro lado, el Ministerio de Fomento, que en teoría está y que en teoría se le espera, ¿verdad? Efectivamente. Bien, y eso se llama Sistema Público Español de Administración de Aguas. Claro, y esto es lo que se llama, pues al final, como pasan otras muchas cosas, que tengamos 4 intervinientes en un mismo proceso, cuando muy probablemente con 1 o 2 el tema se podría hacer. Normalmente, Vicente, igual, cuando hay muchas manos en el mismo plato, normalmente se pierde mucho del plato y los 4 se quedan con hambre. Se quedan con hambre, pues sí, así es. Bien, pues este ha sido un poco el análisis de hoy, Pedro, de las facturas. 10:30, Vicente Montañez, arrancamos hoy esta sección Economía Doméstica, Economía para Todos. Hemos desglosado la factura del agua, la factura de la luz, los poderes fácticos que rodean a la luz y al agua,
y en definitiva, Vicente, lo que podemos deducir es ese oligopolio en donde en materia de la luz 3 subastan qué precio queremos que pague cada español por ver la tele, por hacerse un huevo frito o, por qué no, por escuchar la radio. Bien. Y por otro lado, el precio del agua, en donde los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, las autonomías y el Ministerio de Fomento intentan regular algo y al final dependemos de cuánto llueve, cuánta agua embalsada hay en nuestros pantanos y de las pérdidas que tiene ese agua para que llegue al grifo de cada ciudadano. Así es. Y eso lo llamamos Estado moderno siglo XXI. Y algo muy importante con lo que empezaba este pequeño espacio, y es, queda puesto de manifiesto, tras lo que hemos hablado hoy, que no hay voluntad política de hacer asequible esta factura de la luz y, por tanto, cuenta con el beneplácito del gobierno las maltrechas situaciones energéticas y las situaciones de pobreza energética frente a las que nos estamos encontrando. Al final, como hemos arrancado hoy, esta tertulia, oligarquía y caciquismo. Joaquín Costa, año 1907, año 2017, Nihil novum sub sole, nada nuevo bajo el sol. Vicente Montañez, mil gracias por estar hoy con nosotros. Un placer, como siempre. Seguimos contando contigo y, por supuesto, enhorabuena por esos nuevos proyectos que arrancan, bien, en España y fuera de España, y seguimos contando contigo con ese análisis, como digo, de los números que hacen posible que los países, las empresas y los hogares sigan funcionando. Vicente Montañez, mil gracias, un fuerte abrazo.